Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, 9:42. Comienza Voces del Poder, nuestro espacio de análisis político de cada mañana aquí en CNN Chile Radio. Nos acompaña Cristian Monkeberg, exministro, exconvencional. ¿Cómo está, Cristian? Muy bienvenido. Bueno, encantado. Gracias por estar aquí. Y Fuad Chahín, exdiputado, exconvencional también. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos juntos en la convención. Sí, pues. Sagrado siempre está Sí, fuimos. Por eso salen tan buenas las conversaciones acá. Porque son ex todos. No Sí, son sí, ningún sí, compromiso. sí. ¿Candidato a algo alguno? Buena pregunta. En esta vuelta, no. no por ahora. No por ahora. El 18 de agosto hablamos. No, Que es el día que vence la inscripción. el 2029. Hablemos de lo que pasa en el centro. Anoche estuvo Harold May Nichols en Tolerancia Cero y un poquito antes había estado Soledad Alvear en CNN Prime. Oye, que fue súper dura contra Michelle Bachelet por lo que dijo, fue la falta de apoyo que le dio a Carolina Toá. Dijo, se nota que le gustaba más Jara y que tiene más cercanía con el PC, Soledad Alvear, que con su propio partido. Es complejo porque se supone que para ella es importante la lealtad y Toá la fue a buscar al aeropuerto. La apoyó cuando vino a asumir la candidatura que le llevó a su segundo gobierno. Y lo que dice Soledad Alvear, también ex militante demócrata cristiana, súper importante, es que en primera vuelta, si llega Harold May Nichols, votaría por él. ¿Cómo ven la disputa en el centro? Porque dice además, Cristian, y con esto te doy la palabra, que por Matei no votaría, que tiene una buena impresión de ella, pero que no puede soslayar que haya dicho que las violaciones de los derechos humanos eran inevitables en los primeros años del golpe. Sí. A ver, efectivamente está un poquito náufrago un mundo de la centroizquierda respecto de lo que ocurrió después de las primarias. A Carolina Toá no se le apoyó con la fuerza que requería. Ahora, ese apoyo iba a ser el suficiente para que ganara, todo por descubrirlo. Pero el mejor ejemplo es lo que señala Soledad Alvear y Michelle, con respecto a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet desapareció del mapa, se notaba que lo mejor que podía hacer era desaparecer para evitar un conflicto en apoyar a uno o a otro. Ahora, si correspondía que apoyase a alguien, evidentemente era la candidata de su partido y que representa más o menos lo que ella intentó también reflejar en sus dos gobiernos, que vaya que es difícil ser presidente de la República dos veces, pero la dejaron caer. La dejaron caer y hoy día, claro, hay una izquierda, una centroizquierda. ¿A quién dejaron caer, perdón? A Carolina Toá. Y con la falta de apoyo, la falta de entusiasmo. Y hay huérfanos importantes como mi socio acá al lado, don Fuad Chahín. Estuvimos con Marcelo Trivelli ayer también, que se mostró muy disponible para hacer la carta de la ADC, por ejemplo. Yo me estaba acostumbrando un poco a la soledad. Pues, sí, en la convención me decían que era como el dinosaurio Anacleto. Así que ya no es algo nuevo para mí. Ya me he acostumbrado. Creo que de esa manera entonces creo que uno puede enfrentarlo con mayor levedad, lo que significa. Yo fui a votar las primarias, lo dije aquí antes, perdí el voto, voté por Carolina Toá. Y yo creo que tiene razón que en el diagnóstico Soledad Alvear, ¿verdad? Y yo me sumo, digamos, un poco a lo que ella plantea, esta orfandad del centro, y también tiene razón en que quizás le faltó apoyo, digamos, real, potente, no solo de Michelle Bachelet, quizás del Partido Socialista, etcétera, a Carolina Toá, pero yo creo que también son responsabilidades compartidas. Yo creo que de alguna manera también Carolina Toá fue víctima un poco de las formas de cómo se impone su candidatura, ya un poquito de la fuerza impulsada por los varones, digamos, de ese mundo, y todos sabemos las tensiones que generó en el propio Partido Socialista, que levantó la candidatura a Paulina Bodanovich a última hora y que después la tuvieron que bajar. Y quizás esa manera de instalarse como candidata, además en un momento en que se estaba discutiendo la posibilidad de convencer a Michelle Bachelet para que fuera candidata, probablemente contribuyó a que se generara este escenario. Bueno, pero hoy día eso ya pasó. Hoy día ya hubo una primaria que tuvo menos participación de la esperada, aunque yo creo que no es irrelevante la participación. Yo creo que es una participación aceptable. ¿Ya? No fue un fracaso. Yo creo que hay que ser justo. No fue ni una gran participación ni un fracaso. Pero por ejemplo, Amarillos mandó una carta diciendo socialdemócratas por Matei, ¿cierto? Tú estuviste en Demócratas, renunciaste a ese partido, pero ahora también ese mundo está eventualmente negociando listas parlamentarias con Chile Vamos. Entonces hay mucha gente del centro o la centroizquierda tradicional, ex-DC,
qué van a votar por Matei? Estamos en la lógica del sálvese quien pueda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente no hay un liderazgo que pueda efectivamente convocar a un Pero mundo tú no que apoyarías a Matei. No, yo no voy a votar por Matei, lo he dicho, yo espero, y lo dije en una entrevista, yo espero que la democracia cristiana en un acto de mínimo amor propio, sea capaz de pedirle al presidente Eduardo Frei que asuma este desafío y que pueda... Él es un liderazgo más que centro transversal, yo creo que él le quita votos desde Casa hasta Jara, una persona con una visión de futuro, perdón. Eduardo una Frei visión de futuro. Ruiz Tagle, que tiene 82 años y en otras ocasiones ha dicho que no le interesa. Yo creo que está más vigente que nunca. Cuando uno lo escucha, está hablando de los temas de futuro que no está hablando nadie en nuestro país. ¿Ya? De los temas del cambio climático, de la inteligencia artificial, de la necesidad de poder ir potenciando nuevos mercados, de la necesidad de poder reorganizar y repotenciar el desarrollo de la infraestructura en nuestro país para poder ser competitivo. No basta con tener tratado de libre comercio, sino tenemos los puertos, las carreteras que nos permitan efectivamente ser la puerta de salida al Asia-Pacífico y la puerta de entrada del Asia-Pacífico acá. Entonces, yo creo que es alguien que tiene una mirada de estadista que es mucho más que lo que fue cuando fue presidente. ¿Ya? Y mire, Konrad Adenauer, que reconstruyó la Alemania en la posguerra, ¿no era octogenario también? O Winston Churchill, ¿no es cierto? O Helmut Kohl, o el propio, yo no simpatizo nada con él, pero tiene la misma edad que Donald Trump. Sí. O Lula. Entonces, a mí me parece, o Pepe Mujica, que todos, ¿no es cierto?, lo alababan como un liderazgo transversal. Entonces, porque hoy día la edad respecto de uno es un impedimento respecto de otro de una virtud. Yo creo que hoy día Eduardo Frei, con los años, ¿ya?, es más líder, ¿ya?, es más estadista, y podría ser un mejor presidente incluso que lo que fue en su momento. Pero Eduardo Frei renunció, ¿no?, a la DC. No renunció. No, sigue siendo militante de la DC. Entonces necesitamos a la DC. Exactamente. Y yo creo que la DC, lamentablemente, Ese es el problema. no va a tener la generosidad de levantar un candidato de la talla de Eduardo Frei. Creo, como están las cosas hoy día, se ve complejo. ¿Por qué dices tú? No representa... Porque es ex militante. No, es actual. Es militante. Entonces, ¿por qué no? No es competitivo, quizás. No, yo creo que sí. Yo creo que no representa la línea editorial de la actual democracia cristiana y de la actual directiva, más que de la actual democracia cristiana. Que es más chascona, dices tú. Yo creo que hay un poquito de eso. Eduardo Frei ha sido crítico, muy crítico a la centroizquierda o a la izquierda, al gobierno. Estuvo por el rechazo. Estuvo por el rechazo, la DC no. Entonces, coincido con Fuad, creo que sería un buen candidato, lógico. ¿Sí? Sí, para el mundo de la DC, para el mundo de la centroizquierda, yo creo que podría... Siempre potente. Siempre. Pero la Además que no es un centro aguachento, Matei... es un gallo con carácter, que yo creo que ese es el problema, que el centro es como que tibio, como que en realidad que sí, que no, y en realidad Frei es alguien de centro, pero que con carácter, que dice cosas súper fuertes que incomodan a mucha gente. Ha intervenido en varios debates últimamente también. Con mucha, fijando posición política. Yo creo que ese es el gran problema del centro. Nosotros tenemos un especie de centro acoquinado que ser de centro es como un agua tibia. Pero estamos hablando del centro como si no existiera Evelyn Matei, que frente a la oferta de la derecha podría ser una buena alternativa. Sí, ahora, ¿por qué Evelyn Matei no está capitalizando todavía, a una semana, a 10 días de la elección primaria, a ese centro? Pareciera que todavía está como dubitativo, dubitativo en el comando de cómo salir a capturarlo. Y ese era el complemento de la pregunta. Obviamente mi candidata es Evelyn Matei, creo que está haciendo un esfuerzo gigante. Estar en primer lugar durante tanto tiempo pasa la cuenta, en primer lugar de las encuestas, ¿no es cierto?, de la evaluación ciudadana. Yo creo que podría haberse hecho mejor toda la performance o la instalación de su candidatura en cuanto a cuándo se proclama, en vez de proclamarla en enero, haberse demorado un poco más. Bueno, pero eso ya es pasado, ella es nuestra candidata y se está trabajando por esa opción. La alternativa fuerte nuestra y el esfuerzo que vamos a hacer es a convencer a los fuachaín de que existe una alternativa distinta a la tradicional de la centroizquierda y que viene desde la centroderecha y que se puede acercar y puede tener vasos comunicantes. Yo sé que es difícil y yo sé que es difícil lograr esos puentes gigantes, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo. ¿Y qué necesita Matei para poder hacer esa conexión? Yo por Monker votaría, sin problema. Pero ninguno de los dos estamos en este baile. Ahora, Matei no está en su momento de mayor competitividad, ¿cierto? De hecho, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, dijo que la suerte ya estaba echada y que la segunda vuelta va a ser entre Kast y Jara. Y Jara dijo lo mismo, ¿eh? Y Jara dijo lo mismo. Sí, lo de Arturo ha ido cayendo en una odiosidad, se ha puesto medio odiosito en torno a sus declaraciones. No le hace bien a la candidatura de Kast, a mi juicio.
la vocería que tiene instalada en Arturo Esquella, que es muy distinto al Arturo Esquella que estaba en el Parlamento. Odiosito, un tanto miradores menos. Pero quizás le conviene al estilo de la candidatura de Puede Kast que esté también, todo ¿no? diseñado de esa manera, pero la Policía historia... bueno, policía sí, malo. pero la historia en política es larga. Y vaya que uno va sacando conclusiones de eso. Si se produce lo que él necesita, o lo que él plantea, o lo que él decreta de un caso en segunda vuelta, ¿con quién va a trabajar? ¿A quién va a ir a pedir apoyo? Con esa odiosidad se hace difícil. En 2 meses más darse besitos y abrazos cuando te han dado como tambor apache durante la campaña. Entonces eso hay que plantearlo, hay que cuidar los liderazgos y hay que cuidar las relaciones humanas para poder, porque una cosa es la crítica política y otra cosa es la crítica personal odiosa. Oye, Yo creo pero que él cae en Soto eso. Voce, y desde la derecha, diría yo, ya está empezando como el rumor de que alguien se tendría que bajar en favor del candidato de la derecha que esté mejor aspectado frente a la amenaza de Jara. Y No, yo creo que eso no yo creo que y eso ahí sin los ojos retorno. como que miran a Matei. Yo lo he escuchado en Sí, lo que, algunos personeros de la derecha. yo no lo he escuchado tanto, pero ya las candidaturas están. Van a competir a noviembre. Y yo soy un convencido que Evelyn Matei tiene un tremendo espacio para poder avanzar en estos 3, 4 meses que quedan. En fin. Yo ahí tengo una diferencia. Yo ¿Cuál? creo que ¿Cómo lo ves? Matei solo puede bajar. Y yo creo que... ¿No en se recupera, realidad, dices tú? Sí, yo creo que en realidad tiene mucho que ver con lo que dice Cristian, de haber estado tanto tiempo en la pole position, te gasta, etcétera, pero tiene que ver con nuestro efecto. ¿Ya? Yo creo que el triunfo de Jara hace que la derecha crean que esta es carrera corrida. ¿Ya? Dice, no, la comunista no va a ganar. Y por lo tanto, una gran parte de la derecha está saliendo del closet. ¿Ya? Y prefiere, dice, si vamos a tener sí o sí un gobierno de derecha, prefiero que sea un gobierno de derecha de verdad. ¿Ya? Un gobierno de derecha, Con un todo. perfil autoritario. No queremos un segundo gobierno de Piñera, que sacó los milicos a la calle para el estallido social, pero no a matar, como algunos a lo mejor le hubiese gustado, ¿ya? O sea, Y que conviene sienten que fue polarizar el débil asunto. porque se nos entregaron la Constitución y nos arriesgaron a eso, porque hay un perfil de la derecha que efectivamente piensa así y que la candidatura de Evelyn Matei probablemente los convocó a regañadientes. ¿Por qué? Porque era la más competitiva, pero hoy día dicen, si es que en realidad o Matei o Kast gana, entonces yo prefiero tener ya a alguien de una derecha más fuerte, ya más alineada con el trumpismo, ¿no es cierto?, ya con Bolsonaro, con esa lógica, y eso es lo que representa efectivamente Kast. Y por eso es que creo que la candidatura de Matei, lejos de verse potenciada con el triunfo de Jara, se ve despotenciada porque la derecha tiene una sensación de triunfo sí o sí y por lo tanto quieren ganar con uno auténtico de ellos, de verdad, ya de la derecha dura, conservadora en lo valórico, ¿no es cierto?, ya neoliberal en lo económico, ya, y no con una derecha más moderna, más dialogante, que es la que representa Evelyn Matei. Yo no creo que ella sea una candidata de centro, pero sí que representa una centro-derecha distinta. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que también ahí tienen que tomar una definición si va a representar ese proyecto político. No, yo en un programa anterior hablaba que hoy día deberíamos realmente configurar un esquema político de 4 cuartos. Yo creo que la DC y el socialismo democrático han renunciado a utilizar el cuarto de la centroizquierda y le está pasando la cuenta. Ya, de Yo eso quiero ver vamos- si eso va a ser Chile Vamos o no. De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa, ¿les parece? Y el factor Estamos Parisi. con Fuad Chaín y Cristian Monkeberg aquí en Voces del Poder. Corte y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Ya estamos de vuelta, Fuad Chaín y Cristian Monkeberg con nosotros aquí en Voces del Poder. Cristian, estábamos hablando sobre lo que está ocurriendo en el escenario de la derecha, de la oposición. Me quedó pendiente un solo tema respecto a lo que decía Fuad sobre esta idea de que Evelyn Matei tiene que de alguna forma acercarse también hacia esos mundos o buscar ese voto centro-izquierda. ¿Qué es lo que tiene que hacer Evelyn Matei en ese sentido, como desde el punto de vista discursivo, de sus propuestas? Mira, Fuad planteaba un escenario que, claro, sería para la centroizquierda huérfana el mundo ideal, ¿no es cierto? En una lógica de un candidato nuevo, de centro, que los represente.
y que difícilmente eso se va a lograr. Eduardo Frei sería la ilusión, la DC dificulto que quiera entrar en esa lógica. Ahora, está por ahí Harold May Nichols, el propio Trivelli, que dice estar juntando firmas, que lo he visto en redes sociales, muy Franco entusiasta. Parisi, ¿no? Parisi está creciendo. Sí, yo creo que, y voy a Evelyn Matei, Franco Parisi yo creo que representa otra cosa muy distinta. La antipolítica. Total. Populismo. Es bien intenso y tiene mucha raigambre en ciertas regiones, particularmente en el norte de Chile, tiene un apoyo importante de base que lo quiere y que lo estima. Ahora, y está muy bien. Evelyn Matei, yo coincido con Fuad, el eje de la campaña en este minuto no es ir a competirle el electorado a Kaiser. Está ahí. Y están convencidos de votar por Johannes Kaiser. El diagnóstico que hace Fuad es perfecto en cuanto a que hay mucho electorado de derecha que se siente muy representado por esos personajes, ¿no es cierto? Por un candidato como José Antonio Caz o incluso más con un candidato como Johannes Kaiser. Y por lo tanto hay un espacio bastante grande, a mi juicio, y se miran las encuestas y se ven las encuestas con la cantidad de gente que no ha tomado decisiones aún y con la base de apoyo que ya tiene Evelyn Matei para poder representar eso. Evelyn Matei no la vamos a transformar en una mujer de centro, porque no es una mujer de centro ni de centro izquierda, es una mujer de centro derecha como puedo ser yo, pero que tiene que hacer un esfuerzo esa candidatura por interpretar a un mundo que hoy día está huérfano. Y eso significa no pelear con Janet Jara en la lógica de que eres comunista y te va a comer la guagua. En fin, el anticomunismo yo creo que no es la receta. No es yo creo que la receta es diálogo, democracia, defensa, un Estado de Derecho, interpretar a la ciudadanía, crecimiento, seguridad ciudadana, no con soluciones fantásticas ni pirotécnicas, sino que con soluciones reales, entender que se pueden cometer aciertos y errores en un determinado gobierno, pero que se quiere gobernar pensando en una lógica de sacar al país adelante en los temas de seguridad, en los temas de crecimiento y darle cierto grado de sentido común a ese gobierno. A mi juicio, si se logra eso, y eso es lo que se tiene que trabajar y es lo que estamos todos tratando de apoyar, evidentemente van a haber personas que hoy día están huérfanas, que van a mirar esa alternativa de campaña o de candidatura como posible. Y ese es el desafío de aquí para adelante. Yo creo que por ahí va lo que tenemos que hacer. Si nos transformamos en una batalla campal, anticomunismo, y con esto termino, o peleando el electorado pequeño que pueda tener o más grande que pueda tener José Antonio Caz o Johannes Kaiser, creo que no es la solución. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la propia candidata lo que hace muchas veces es boicotear esa estrategia, porque cuando la candidata sale a justificar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, durante al menos un periodo, como si las violaciones a los derechos humanos no se debieran condenar siempre, en cualquier momento, bajo cualquier contexto, en cualquier lugar. Cuando le quita el micrófono a su jefe de campaña, ¿no es cierto?, va a hacer callar, mandar a callar a la vocera, la verdad es que aparece una candidata más bien destemplada y no una candidata que efectivamente no solo del contenido, sino que también en la forma es capaz de demostrar que Evelyn Matei es un liderazgo convocante, un liderazgo, con cierto, que es capaz de mirar al futuro, que es capaz de tener propuestas que de alguna manera sean capaces de tener una articulación más transversal, viables técnicamente y con base de apoyo político amplio, que es lo que debiera hacer en esa línea. Pero lo que uno ve es que la candidata, yo no sé si producto de la desesperación, ¿ya?, pero que empieza a cometer errores que lo único que le hacen es bajar y bajar a la encuesta en lugar de recuperarse. Eso es lo que uno ve en la candidatura de Evelyn Matei. ¿Qué pasa cómo están viendo lo de la candidatura de Janet Jara, que tiene que llegar a acuerdos programáticos con el socialismo democrático? Se reunió ayer con Ana Lía Uriarte y Nicolás Izaguirre también se puso como a disposición para hablar del programa económico, que ha sido una de las cosas que ha llamado la atención, ¿cierto? O sea, ahí está el talón de fortalecer el desarrollo desde adentro. Sí. Y hay también un intercambio de Carlos Ominami. Fíjense. En fin, ¿cómo lo ves? Mira, a mí el diario El Mercurio lo repara rápidamente el fin de semana en esta proclamación del Partido Comunista o actividad del Partido Comunista con Janet Jara, donde destaca que los embajadores que estaban presentes eran todos, formaban parte del BRICS, poco menos. No poco menos, estaba el embajador de Cuba, de Argelia, y varios más, China, no sé, representantes. Entonces, lo destaca muy bien porque la mochila del Partido Comunista es muy fuerte. ¿Y dónde se siente la mochila del Partido Comunista? Y es lo que se refleja. Entonces, ella va a enfrentar un problema de mucha ambigüedad en torno a lo que piensa su partido y lo que piensa ella. Va a ser complejo para ella. Y ahí voy a la pregunta y a la respuesta. En el tema económico es donde más
hay que meterle mano a ese programa de gobierno. Y por eso Nicolás Izaguirre legítimamente aterriza en las candidaturas en el ánimo de tratar de aportar. Porque ellos plantean un programa de gobierno que está en las antípodas de lo que hoy día normalmente se pensaría que necesita nuestro país. Es un programa de gobierno muy complejo, que retrocede más que mejora, que sigue conversando, planteando la negociación ramal como fundamental, que duda de los tratados internacionales y del comercio internacional como algo necesario para que el país crezca, que piensa más en fortalecer la economía local versus la economía abierta, cuando se pueden hacer las cosas de manera distinta, que piensa que la única solución es aumentar los impuestos y no pensar en algún minuto intentar disminuirlo y darle mayor eficiencia al Estado. Es súper complejo lo que se le viene a Janet Jara y a su programa de gobierno y cómo el socialismo democrático va a intentar modificar eso. Ahí se van a producir disputas gigantes. Y para ella también. Porque su partido y ella legítimamente piensa eso. Ese es lo que ella pretende sacar adelante. Yo creo que Janet Jara ganó a pesar del Partido Comunista, no por ser comunista. ¿Ya? El tema es que ella eso les fue suficiente para ganar y para ganar de buena manera. Yo intuía que podía ganar, pero nunca por la diferencia que ganó, la verdad. Sí, fue bastante arrollador el triunfo y eso tiene que ver con sus cualidades personales. Hablan fácil, una persona creíble, tiene un relato, tiene un carisma especial. Entonces yo creo que eso, claro, en un escenario de voto voluntario, donde vota 1.400.000 personas, te permite arrasar. ¿Ya? Es un escenario de voto obligatorio, ¿ya? Y sobre todo un escenario de segunda vuelta, ¿ya? Eso claramente es insuficiente. ¿Ya? Eso no le va a permitir ganar lo que fue un buen diseño para ganar las primarias, claramente, y que probablemente el alcance va a pasar a segunda vuelta, probablemente no va a ser suficiente para poder ganar en segunda vuelta. ¿A quiénes tiene que convocar? A quienes estuvieron por el rechazo de la propuesta constitucional de la Convención y después también de la propuesta constitucional de los republicanos, por ponerlo, digamos, con cierta caricatura. Yo creo que es ese mundo, los que no estuvieron ni por un experimento neomarxista refundacional, que era el primer proyecto constitucional, pero tampoco con un retroceso autoritario como era la propuesta. Ahí hay una franja de sentido común que tiene que ser capaz de representar. Janet y para Jara. eso, Janet Jara, es Pero el que quiera ganar. Esa es la convocatoria del círculo. El que quiera ganar. No, Eso, tiene que ser capaz de convocar eso. En el fondo la mayoría. Pero por supuesto, ahí está. Y yo creo que, en definitiva, claro, ahí es donde ella tiene que ser capaz, que tiene que ser capaz de no solo dejar atrás lo del Partido Comunista. A mí me parece muy preocupante, ya que más de la mitad de los parlamentarios de la coalición de gobierno vayan al Tribunal Constitucional para tratar de torcerle la mano a la mayoría del Congreso un proyecto de este gobierno, de su gobierno. no de un gobierno de derecha, de un gobierno progresista que entiende que si no somos capaces de volver a crecer, volver a tener inversión, no vamos a mejorar la calidad del empleo, no vamos a tener recursos para poder financiar las políticas sociales y por lo tanto tenemos que dejar de tener a una actividad privada entrampada en la verdadera tortura china, que es la permisología, y tenemos que darle herramientas de flexibilidad. Y hay consenso en eso, sin embargo, ya la mitad o más de la mitad de los parlamentarios de la coalición de gobierno van al tribunal. Eso es un flaco favor a Janet Jara. Nos queda el último minuto, Cristian. ¿Cómo ves ese punto y qué capacidad tiene efectivamente Janet Jara de construir lo que plantea? O sea, si hay alguien que puede construir un espacio de confianza en ese mundo del sentido común, que es que hemos señalado, yo creo que es mucho más Evelyn Matei que Janet Jara. Janet Jara tendría que escuadrar el círculo finalmente. Ella representa lo que fue la primera convención, defendió la primera convención, aprobó la propuesta de la primera convención y por lo tanto no es solamente la aprobación, sino que el contenido profundo de lo que estaba allá adentro a ella la representa. ¿Eso va a cambiar de la noche a la mañana? Yo creo que no. Y por lo tanto yo creo que el desafío de todas maneras es el que plantea Fuad. Interpretar a ese mundo de sentido común. Estuvo en contra de los dos. Y ahí Evelyn Matei estuvo a favor del segundo. Y yo creo, sí, efectivamente yo creo, sí, pero el segundo era bastante más leve que el primero. El primero transformaba al país completamente. Eso es así. Es cierto que era más peligroso para la democracia. Sí, sí, el primero. El segundo se farrearon, una tremenda oportunidad, pero bueno. Pero ahí, por ejemplo, yo creo que faltó carácter. Y yo lo conversé en algún momento, ¿ya? Y creo que ahí partió mi distanciamiento con demócratas. ¿Ya? Yo creo que ahí, si sabíamos que era un mal proyecto el segundo, sí, claro, ¿ya? Se debió haber tenido el carácter de no caer en el juego los republicanos, digamos las cosas como son. Ahí Chile Vamos empezó a ceder, porque
los republicanos no le entregaron nada, hicieron algo a su gusto y los obligaron, le hicieron un acto de fuerza y lo obligaron a cuadrarse detrás de ese proyecto. Bien. Y fracasaron. Yo creo que hoy día Evelyn Matei está cosechando la falta de carácter de haberse opuesto también al segundo proyecto constitucional. Cristian Monkeberg y Fuachai con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias, Gracias Cristian. por la invitación. Muchas gracias a los dos, que estén muy bien. Gracias, buen día. Salimos a la calle 10 de